Cuando pensamos en Dios, a menudo nos centramos en su amor, gracia y misericordia. Estas son las cualidades que nos acercan a Él, pero la Biblia también habla de la justa ira de Dios, un aspecto de su carácter que está arraigado en su santidad y justicia. La ira de Dios no es como la ira humana, siempre es justo, tiene un propósito y apunta a corregir lo que está mal. Comprender qué es lo que enoja a Dios nos ayuda a comprender su santidad y las normas que Él establece para la humanidad. La ira de Dios es un reflejo de su profundo amor por la justicia, la verdad y el bienestar de su creación. La Biblia proporciona ejemplos claros de lo que despierta la ira de Dios, y estos ejemplos revelan su corazón por la justicia, la integridad y el amor. La ira de Dios no es irracional ni vengativa. Es una respuesta al pecado, la injusticia y la rebelión. Hoy exploraremos lo que enseñan las Escrituras sobre las cosas que enojan a Dios y por qué es importante que entendamos su justa ira. A través de esto, obtendremos una idea de cómo podemos vivir alineados con la voluntad de Dios y evitar las acciones que conducen a su disgusto. Uno de los temas más consistentes y poderosos que se encuentran a lo largo de las Escrituras es el profundo disgusto de Dios por la injusticia y la opresión. La Biblia es clara en cuanto a que el corazón de Dios está orientado a la justicia, la equidad y la compasión, y está particularmente atento al trato de los miembros más vulnerables de la sociedad. La ira de Dios a menudo se despierta cuando se maltrata a las personas, especialmente cuando quienes ocupan posiciones de poder se aprovechan de los débiles o marginados. La injusticia viola la naturaleza misma del carácter de Dios, su santidad, su justicia y su compromiso, inquebrantable con la verdad y la equidad. Desde las primeras partes del Antiguo Testamento hasta las ardientes proclamaciones de los profetas, la ira de Dios se dirige hacia quienes explotan a otros, ya sea mediante prácticas corruptas, sistemas injustos o abuso de poder. Una y otra vez, los profetas condenaron a quienes oprimieron a los pobres, negaron justicia a la viuda, o marginaron al extranjero. La justa ira de Dios no fue solo contra actos individuales de crueldad, sino contra sistemas y estructuras enteros que perpetuaban la injusticia. La explotación de los pobres y la opresión de los vulnerables se presentan como afrentas directas a la voluntad de Dios porque desafían su deseo de dignidad y florecimiento humanos. La preocupación de Dios por la justicia no es simplemente una cuestión social o política, es fundamentalmente espiritual. Cuando prevalece la injusticia, se distorsiona la imagen de Dios en la humanidad, ya que cada persona está hecha a su semejanza y merece justicia y respeto. Como Dios justo, no puede tolerar sistemas o comportamientos que degraden su creación y perpetúen la desigualdad. La injusticia contrasta directamente con el orden y la justicia que Dios ha diseñado para el mundo, y por lo tanto, su ira es una respuesta a la ruptura de este orden divino. Uno de los ejemplos más sorprendentes de la ira de Dios hacia la injusticia se encuentra en la historia de la esclavitud de los israelitas en Egipto. Durante años, los israelitas sufrieron duras condiciones, soportando trabajos forzados y crueldad a manos de los egipcios. Las Escrituras describen cómo los egipcios oprimieron al pueblo de Dios, usándolo como meras herramientas para construir su imperio sin tener en cuenta su dignidad y humanidad. Esta explotación implacable no fue solo una violación de los derechos humanos, sino una profunda ofensa al sentido de justicia y rectitud de Dios. Dios, que es a la vez atento y compasivo, escuchó los gritos de los israelitas mientras gemían bajo su esclavitud. Su sufrimiento no pasó desapercibido para él. La Biblia enfatiza que Dios quedó profundamente conmovido por su difícil situación, y su ira hacia los egipcios creció a medida que continuaban infligiendo sufrimiento a su pueblo escogido. Este episodio revela no solo la receptividad de Dios hacia los oprimidos, sino también su intolerancia ante la injusticia prolongada. Se negó a permanecer pasivo ante tal crueldad. La narrativa del Éxodo es un poderoso testimonio del hecho de que Dios interviene activamente cuando la opresión alcanza su punto máximo. Su decisión de enviar a Moisés como libertador y desatar las plagas sobre Egipto fue una clara demostración de su ira contra aquellos que ejercen el poder injustamente. A través de estas acciones,
Dios mostró que Él está del lado de los oprimidos, y que su justicia finalmente prevalecerá contra aquellos que abusan de su poder. Su ira en este caso no fue solo punitiva, también fue redentora y condujo a la libertad y la restauración de su pueblo. La ira de Dios hacia la injusticia sirve como un poderoso y continuo recordatorio de que su pueblo no está destinado a ser observadores pasivos ante las malas acciones. Más bien, estamos llamados a ser participantes activos en el establecimiento de su justicia en la tierra. A lo largo de la Biblia, la expectativa de Dios es clara. Sus seguidores deben actuar como defensores de la justicia, defensores de los oprimidos y voces de aquellos que han sido silenciados por la desigualdad sistémica o el sufrimiento personal. Este llamado refleja el corazón mismo de Dios, quien está profundamente preocupado por la difícil situación de los marginados y oprimidos. Nuestra responsabilidad como pueblo de Dios no se limita a la moralidad personal o la fe privada. Se extiende a las esferas social, económica y política, donde a menudo prospera la injusticia. Al enfrentarnos a la opresión y trabajar por la justicia, encarnamos la justicia de Dios y reflejamos su profunda compasión por toda la humanidad. Las Escrituras nos instan continuamente a defender a quienes no pueden hablar por sí mismos, a defender a quienes no tienen poder, y a garantizar que no solo se haga justicia, sino que se vea que se hace. Este no es un aspecto opcional de la fe. Es integral para vivir en alineación con la voluntad de Dios. No actuar, o peor aún, perpetuar la injusticia mediante la complicidad, nos coloca en conflicto directo con la naturaleza de Dios. Ignorar los gritos de los vulnerables, o hacer la vista gorda ante la explotación, es rechazar la justicia misma que Dios exige. Al hacerlo, corremos el riesgo de alinearnos con las mismas fuerzas que provocan la ira de Dios. El deseo de Dios es que sus seguidores sean faros de luz en un mundo oscuro, marcando el comienzo de una realidad donde la rectitud, la equidad y la compasión no son solo ideales sino experiencias vividas. Por lo tanto, aceptar este papel como agentes de justicia no es solo nuestro deber, sino un reflejo de la justicia de Dios, obrando a través de nosotros. Otra causa importante de la ira de Dios es la idolatría y el rechazo de su soberanía. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios enfatiza repetidamente la importancia de adorarlo solo a Él, declarando que Él es un Dios celoso, que no compartirá su gloria con nadie. La idolatría, en el sentido bíblico, es más que simplemente inclinarse ante ídolos o estatuas físicas. Representa un acto más profundo e insidioso de alejarnos del lugar que Dios le corresponde en nuestros corazones y vidas. En esencia, la idolatría se trata de una devoción fuera de lugar. Implica dar nuestra máxima confianza, afecto o lealtad a cosas o personas distintas de Dios, ya sea riqueza material, ambición personal o incluso relaciones. Siempre que priorizamos algo sobre nuestra relación con Dios, esencialmente estamos declarando que esas cosas son más importantes o más dignas de nuestro tiempo, atención y confianza. Esta desalineación entristece profundamente a Dios porque distorsiona la relación que fuimos creados para tener con Él. Dios desea una relación íntima y exclusiva con su pueblo, una relación en la que Él sea reconocido como la fuente de vida, provisión y propósito. La idolatría, sin embargo, socava esto al desviar nuestra atención de Dios y centrarnos en actividades mundanas o valores falsos. No se trata solo de inclinarse físicamente ante un ídolo. Se trata de lo que elevamos en nuestro corazón como nuestra fuente fundamental de satisfacción o seguridad, ya sea una carrera que consume nuestra identidad, un deseo de riqueza que impulsa nuestras decisiones, o incluso la aprobación social. Todos estos pueden convertirse en ídolos cuando eclipsan nuestra devoción a Dios. La ira de Dios hacia la idolatría también tiene sus raíces en su deseo de protegernos de las consecuencias de la infidelidad espiritual. Cuando recurrimos a los ídolos, ya sean objetos tangibles o actividades intangibles, nos estamos alejando de la fuente de la verdadera vida y satisfacción.
Este rechazo de Dios conduce no solo al daño espiritual, sino también a la corrupción moral y ética, a medida que nuestras vidas se centran en cosas que no pueden traer paz ni plenitud duraderas. Al colocar cualquier cosa por encima de Dios, distorsionamos el orden que Él ha establecido y nos distanciamos de la gracia, la protección y la sabiduría que Él ofrece. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos numerosos ejemplos de la repetida lucha de Israel contra la idolatría, a pesar de las constantes advertencias y recordatorios de su fidelidad de Dios. Una y otra vez, el pueblo se volvió para adorar a los dioses de las naciones vecinas, construyendo altares, ofreciendo sacrificios y depositando su confianza en estas deidades falsas. Este comportamiento no solo fue una violación directa de los mandamientos de Dios, sino también una traición a la relación de pacto que Él había establecido con ellos. Al adorar a otros dioses, los israelitas esencialmente estaban rechazando al único Dios verdadero que los había liberado de la esclavitud. Les había provisto en el desierto y les había dado una tierra propia. Este alejamiento fue más que un simple fracaso ritual. Simbolizaba una profunda deslealtad hacia Dios, la fuente misma de su identidad y protección. La idolatría de los israelitas fue más allá de los meros rituales religiosos. Se filtró en sus vidas cotidianas e influyó en sus acciones, elecciones y relaciones. Al recurrir a dioses falsos, los israelitas permitieron que prácticas extranjeras moldearan su cultura, lo que a menudo resultó en la adopción de comportamientos moralmente corruptos. Esto condujo a la injusticia, la explotación de los pobres y el desprecio de las leyes de Dios. La idolatría no era solo una cuestión de adoración fuera de lugar. Alteró fundamentalmente la forma en que la gente vivía e interactuaba entre sí, lo que llevó a una decadencia espiritual generalizada y un compromiso moral. Su devoción a dioses falsos erosionó gradualmente su sentido del bien y del mal, y, a medida que se alejaban de Dios, se volvían más susceptibles al pecado y la corrupción. La ira de Dios hacia esta idolatría no tenía sus raíces en celos mezquinos o egoístas, sino en su deseo de que su pueblo experimentara la plenitud de vida que proviene de estar en relación con Él. Dios sabía que la idolatría solo llevaría a los israelitas por un camino de destrucción, tanto espiritualmente como nación. Cuando su pueblo recurrió a dioses falsos, estaba perdiendo las bendiciones, la guía y la protección que Él les había prometido. La ira de Dios fue un reflejo de su profundo amor y compromiso con su pueblo. Quería protegerlos de las inevitables consecuencias de su infidelidad, que los llevaría a la decadencia moral, la injusticia social y, en última instancia, a la ruina nacional. De esta manera, la ira de Dios hacia la idolatría no fue meramente punitiva, sino correctiva. Fue un llamado a los israelitas a regresar a la verdad, a realinearse con el pacto y a redescubrir las bendiciones de vivir bajo el cuidado y la guía de Dios. A través de su ira, Dios les estaba mostrando los peligros de perseguir falsas promesas y los estaba invitando a regresar a la plenitud de la relación con Él, donde se podía encontrar verdadera seguridad y justicia. La rebelión contra Dios adopta muchas formas, ya sea mediante la desobediencia absoluta a sus mandamientos, la idolatría, o un alejamiento voluntario de su guía y verdad. En esencia, la rebelión es un acto de desafío que desafía la autoridad de Dios y rechaza la relación que Él desea tener con su pueblo. A diferencia del pecado cometido por debilidad o ignorancia, la rebelión es a menudo una elección consciente de ir en contra de lo que Dios ha establecido claramente como su voluntad. Este tipo de resistencia deliberada provoca la ira de Dios, porque no solo viola sus leyes, sino que también rompe el corazón de la relación de pacto que Él anhela tener con su creación. La ira de Dios no es arbitraria ni vengativa. Es la respuesta justa de un Creador amoroso que ve a su pueblo alejándose deliberadamente del camino de la vida y la bendición.
La rebelión es profundamente dolorosa para Dios, porque nos aleja de su protección y de la plenitud de vida que Él desea para nosotros. Al elegir la rebelión, rechazamos su amorosa autoridad y optamos en cambio por un camino que en última instancia conduce a la destrucción, no solo espiritualmente, sino también en el desarrollo práctico de nuestras vidas, ya sea que se manifieste como una negativa a obedecer sus mandamientos o una decisión de adorar a dioses falsos. La rebelión nos coloca en una trayectoria de distancia espiritual de Dios, donde su presencia y sus bendiciones ya no se experimentan en su plenitud. Esta separación entristece profundamente a Dios porque socava el propósito mismo para el cual Él nos creó, tener una relación estrecha e íntima con Él. La ira de Dios en respuesta a la rebelión tiene sus raíces en su profundo deseo de reconciliación. Él no está enojado por el castigo, sino porque anhela que su pueblo se vuelva a Él. La Biblia está llena de ejemplos en los que la ira de Dios contra la rebelión es seguida por un llamado al arrepentimiento, una súplica para que su pueblo regrese a la seguridad y al amor de su presencia. Dios sabe que la rebelión conduce a la angustia, las dificultades y la muerte espiritual, y su ira es alimentada por el deseo de proteger a su pueblo de esas consecuencias. Él quiere alejar a su pueblo de los caminos de destrucción y regresarlo a la relación dadora de vida que Él ofrece, una relación que se caracteriza por la obediencia, el amor y las bendiciones que se obtienen al caminar en sus caminos. Otra causa importante de la ira de Dios es el pecado de la hipocresía, particularmente entre aquellos que profesan seguirlo, pero viven de maneras que contradicen sus expresiones externas de fe. La hipocresía implica pretender ser algo que no se es, especialmente en el ámbito de la espiritualidad. Es una fachada de justicia que oculta corrupción interna, orgullo o indiferencia hacia los mandamientos de Dios. Este tipo de pretensión ofende profundamente a Dios porque distorsiona la verdad y tergiversa cómo debería ser una relación genuina con Él. En lugar de fomentar la humildad, el amor y el servicio, la hipocresía utiliza la religión como plataforma para la autopromoción o la superioridad moral, que es exactamente lo opuesto a la humildad que Dios desea. A lo largo de las Escrituras, vemos la feroz oposición de Dios a aquellos que afirman defender sus leyes, pero no las viven en sus corazones. Los profetas condenaron con frecuencia a los líderes religiosos y al pueblo de Israel por ofrecer sacrificios, celebrar festivales y realizar rituales mientras sus vidas estaban marcadas por la injusticia, la corrupción y la desobediencia a las leyes morales más profundas de Dios. Esta muestra exterior de devoción, mientras se descuidaban los asuntos más importantes de la justicia, la misericordia y la fidelidad, despertó la ira de Dios. Él desea autenticidad en la adoración y la obediencia, y cuando la gente usa prácticas religiosas como cobertura para sus propios pecados, corrompe el propósito mismo de esas prácticas. Las críticas más duras de Jesús en el Nuevo Testamento fueron dirigidas a líderes religiosos, como los fariseos y saduceos, que eran famosos por su hipocresía. Se adhirieron estrictamente a la letra de la ley, pero sus corazones estaban endurecidos por el orgullo, el legalismo y el deseo de reconocimiento público. Estos líderes impusieron pesadas cargas a los demás, y al mismo tiempo, descuidaron vivir ellos mismos el espíritu de la ley. Se apresuraron a juzgar, condenar y elevarse a sí mismos como modelos de virtud, ignorando al mismo tiempo su propia necesidad de arrepentimiento y humildad. Esta hipocresía provocó la ira de Jesús, porque extravió a la gente y presentó al mundo una imagen distorsionada del carácter de Dios. Dios se enoja cuando aquellos que se supone que lo representan crean barreras entre Él y los demás al centrarse en la apariencia en lugar de la sustancia. En esencia, la hipocresía entristece a Dios porque fomenta una espiritualidad falsa, una que valora las apariencias por encima de la verdadera transformación del corazón. Crea una atmósfera de juicio, donde las personas están más preocupadas por cómo son percibidas por los demás que por cómo son percibidas por Dios. Conduce al autoengaño, ya que los individuos se convencen a sí mismos de que las acciones externas
son suficientes para agradar a Dios, mientras descuidan la transformación interna que Él busca. Dios está profundamente enojado por esto, porque no solo obstaculiza el crecimiento espiritual personal, sino que también mancha su reputación entre los demás, alejando a las personas de la verdad de su amor, gracia y santidad. Durante el ministerio de Jesús, uno de los puntos de discordia más importantes fue la forma en que los líderes religiosos, particularmente los fariseos, se centraron obsesivamente en el cumplimiento externo de la ley, mientras descuidamos el corazón y el espíritu de los mandamientos de Dios. Eran meticulosos con los rituales, las tradiciones y las muestras externas de piedad, pero su estricta observancia de la ley se produjo a expensas de la compasión, el amor y la misericordia que Dios más valoraba. Su rígido legalismo convirtió la ley, que debía acercar a la gente a Dios, en una pesada carga que los distanciaba de Él. Al enfatizar las reglas sobre las relaciones, estos líderes perdieron de vista la verdadera esencia de los mandamientos de Dios, que están arraigados en el amor, la justicia y la humildad. Esta distorsión de la ley enfureció profundamente a Jesús, porque no solo tergiversó el carácter de Dios, sino que también colocó obstáculos innecesarios en el camino de quienes genuinamente buscaban a Dios. En lugar de guiar a la gente hacia una comprensión más profunda del amor y la misericordia de Dios, la hipocresía de los líderes religiosos cargó a otros con estándares imposibles y juicios severos. Crearon una cultura en la que se valoraba la conformidad exterior por encima de la transformación interior, atrapando a las personas en un ciclo de desempeño, en lugar de fomentar una fe genuina. Para Jesús, este enfoque era peligroso, porque llevaba a la gente a creer que simplemente seguir reglas era suficiente para asegurar el favor de Dios, cuando en realidad, lo que Dios desea es un corazón que lo busque y refleje su amor a los demás. La hipocresía en esta forma no solo engaña a los demás, sino que también ciega a quienes la practican ante su propia necesidad de la gracia y el perdón de Dios. Los líderes religiosos de la época de Jesús estaban tan consumidos por su propia justicia y superioridad religiosa, que no reconocieron su profunda necesidad de arrepentimiento. Al centrarse en las apariencias externas y en su estricto cumplimiento de las leyes religiosas, se engañaron a sí mismos haciéndose creer que eran espiritualmente superiores a los demás. Este fariseísmo creó una peligrosa ceguera espiritual, que les impedía reconocer su propia pecaminosidad y su necesidad de la misericordia de Dios. Además, este tipo de hipocresía nos aleja de Dios porque fomenta el orgullo en lugar de la humildad. Cuando los individuos se presentan como moral o espiritualmente superiores, se cierran al poder transformador de la gracia, creyendo que ya han alcanzado la justicia por sí mismos. En lugar de vivir en una postura de arrepentimiento y dependencia de la misericordia de Dios, los hipócritas confían en su propia capacidad para guardar la ley, perdiendo la obra más profunda de transformación del corazón que Dios desea. La hipocresía erosiona las virtudes esenciales de la humildad y la contrición, las mismas cualidades que nos acercan a Dios y nos abren a su amor transformador. La ira de Dios hacia la hipocresía no es solo una reacción al comportamiento de los líderes religiosos durante los tiempos bíblicos, sino también una advertencia eterna para todos los que afirman seguirlo. Sirve como un mensaje claro de que Dios valora la condición del corazón mucho más que los actos religiosos o las apariencias externas. La hipocresía, en esencia, es una forma de engaño. No solo engañar a otros, sino también a menudo engañarse a uno mismo, al creer que los rituales externos o las demostraciones de rectitud pueden sustituir una relación auténtica con Dios. Lo que enoja a Dios acerca de la hipocresía es que crea una imagen falsa de devoción, enmascarando la realidad interna de orgullo, egoísmo o indiferencia hacia sus verdaderos deseos. Esta desconexión entre las acciones externas y los motivos internos es algo a lo que Dios se opone firmemente, porque contradice la integridad y sinceridad que Él busca de su pueblo. Uno de los aspectos más peligrosos de la hipocresía es que a menudo disfraza el interés propio
bajo un barniz de piedad. Cuando las personas usan la religión para promover su propia agenda, ganar poder o aumentar su influencia personal, están convirtiendo lo que debería ser un humilde servicio a Dios en una herramienta para el avance personal. Este mal uso de la religión es particularmente ofensivo para Dios, porque no solo distorsiona el propósito de la fe, sino que también desvía a otros. Al presentarse como autoridades espirituales o moralmente superiores, los hipócritas crean estándares falsos que otros se sienten presionados a seguir, lo que puede causar confusión y daño espiritual. Esta manipulación de la fe para beneficio personal contrasta marcadamente con el amor desinteresado y de corazón de siervo que Dios llama a encarnar a sus seguidores. La demanda de autenticidad de Dios tiene sus raíces en su deseo de una relación genuina con su pueblo. No quiere muestras superficiales de devoción, motivadas por un deseo de aprobación, estatus o reconocimiento. En cambio, Dios busca corazones humildes, arrepentidos y abiertos a su gracia transformadora. La verdadera justicia, como se describe en las Escrituras, no se trata únicamente de acciones externas, sino que fluye de un cambio profundo e interno, una transformación que solo el amor y la gracia de Dios pueden lograr. Cuando las personas se centran únicamente en rituales o apariciones religiosas, sin buscar esta transformación interior, se pierden la esencia de lo que significa vivir en relación con Dios. Además, la hipocresía crea una barrera entre nosotros y Dios, porque fomenta una mentalidad de superioridad moral. Cuando nos preocupamos más por cómo nos vemos ante los demás que por el estado de nuestro corazón ante Dios, comenzamos a distanciarnos de la humildad que es esencial para el crecimiento espiritual. La ira de Dios hacia la hipocresía es un reflejo de su deseo de que su pueblo viva en verdad, no con fingimiento. Sabe que la fe genuina no puede crecer en un corazón centrado en mantener las apariencias. Por eso Él nos llama a examinar nuestra vida interior, para asegurarnos de que nuestra fe no sea solo una actuación, sino un verdadero reflejo de un corazón que busca amarlo a Él y a los demás con sinceridad e integridad. Además de los temas ya discutidos, la ira de Dios hacia la hipocresía y la falsa religiosidad también puede entenderse en el contexto más amplio de cómo afecta a la comunidad de creyentes y a la sociedad en general. La hipocresía no solo daña la relación del individuo con Dios, también crea desconfianza y desilusión entre los demás, particularmente entre aquellos que buscan genuinamente a Dios. Cuando la gente ve a líderes o hermanos en la fe proclamando una cosa pero viviendo otra, puede generar confusión, cinismo e incluso un rechazo total de la fe. Por lo tanto, la hipocresía no solo daña espiritualmente al individuo, sino que también socava la integridad de la comunidad de fe. La ira de Dios hacia esta forma de comportamiento resalta su profunda preocupación por la pureza y autenticidad del testimonio de su pueblo al mundo. La forma en que los creyentes viven su fe debe ser un reflejo del carácter de Dios. Cuando la hipocresía entra en ese reflejo, empaña la imagen de la santidad y la justicia de Dios que se supone que otros deben ver. Esta distorsión de la fe es particularmente dolorosa para Dios, porque oscurece la verdadera naturaleza de su amor, gracia y justicia, alejando a las personas de Él en lugar de acercarlas. Además, la hipocresía a menudo perpetúa orgullo espiritual, lo que puede crear división dentro de la comunidad de fe. Aquellos que actúan con justicia propia, juzgando a los demás sin abordar sus propios pecados, fomentan una cultura de juicio en lugar de una de gracia. Esto no solo aleja a los individuos, sino que también debilita la unidad que Dios desea para su pueblo. En una comunidad de fe, donde la autenticidad y la humildad son reemplazadas por el desempeño y la superioridad moral, el ambiente se vuelve uno donde el amor, el apoyo mutuo y el crecimiento genuino son sofocados. Al final, la ira de Dios hacia la hipocresía es una expresión de su deseo de que su pueblo viva de una manera que refleje su verdad y amor. Él sabe que la verdadera transformación, tanto personal como comunitaria, comienza con humildad, transparencia y un corazón que busca alinearse con su voluntad. Dios desea una fe que no se base en apariencias, sino en devoción e integridad genuinas.
donde los creyentes sean honestos consigo mismos, con Dios y con los demás, además de los efectos directos de la hipocresía en los individuos y las comunidades. La ira de Dios hacia la hipocresía también está ligada a sus implicaciones más amplias para la sociedad. Cuando aquellos que dicen seguir a Dios viven de maneras que contradicen sus creencias profesadas, no solo dañan su integridad personal, sino también contribuye a problemas sociales más amplios, como la injusticia, la desigualdad y la corrupción. La hipocresía entre los líderes religiosos o las figuras públicas a menudo conduce a una pérdida de confianza en las instituciones, incluida la Iglesia, lo que puede hacer que las personas se alejen por completo de la fe. Cuando la fe se utiliza como herramienta para obtener poder, control o beneficio personal, se distorsiona el fundamento mismo de la justicia y la misericordia que Dios quiere que su pueblo encarne. Además, la hipocresía puede conducir a complacencia espiritual, donde las personas se centran más en mantener las apariencias que en el crecimiento personal y la responsabilidad. Este estancamiento impide que los creyentes experimenten la obra profunda y transformadora que Dios desea hacer en sus vidas. Cuando las personas creen que las acciones externas son suficientes, dejan de buscar la conexión más profunda con Dios, que conduce a una transformación genuina de carácter, comportamiento y pensamiento. La ira de Dios hacia la hipocresía refleja su deseo de una fe viva y vibrante, una fe que busque continuamente su presencia, no solo el cumplimiento superficial de las normas religiosas. Además, la hipocresía puede dañar a quienes se encuentran en los márgenes de la sociedad, quienes a menudo buscan esperanza, orientación y apoyo en líderes y comunidades religiosas. Cuando estos líderes o comunidades son expuestos como hipócritas, puede ser devastador para los vulnerables, quienes pueden sentirse traicionados por quienes deberían representar el amor y la justicia de Dios. Entonces, la ira de Dios hacia la hipocresía es también una defensa de aquellos que son engañados o perjudicados por la falsa religiosidad. Él desea que su pueblo sea un faro de verdad, integridad y compasión, que ofrezca apoyo y aliento genuinos a los necesitados. Otro elemento clave de la hipocresía que provoca la ira de Dios es cómo distorsiona el verdadero mensaje de gracia y redención. Cuando las personas adoptan un comportamiento hipócrita, a menudo se centran en la observancia externa de leyes o tradiciones religiosas, ignorando la necesidad más profunda de gracia, perdón y transformación. Esto lleva a una mala comprensión del mensaje del Evangelio, que no se trata de alcanzar la perfección moral a través del esfuerzo humano, sino de recibir la gracia de Dios y permitirle transformar el corazón. Al pretender ser justos mientras ocultan sus propios pecados, los hipócritas oscurecen el mensaje de que el amor y el perdón de Dios están disponibles para todos los que acuden a Él con humildad. En resumen, la ira de Dios hacia la hipocresía no se trata solo de pecado individual, se trata de proteger la integridad de su pueblo, la claridad de su mensaje y el bienestar de aquellos que son perjudicados por la pretensión espiritual. Su deseo es una fe genuina que refleje su amor, justicia y misericordia, no solo en palabras sino en acciones, tanto en la vida personal como dentro de la comunidad en general. La ira de Dios no es arbitraria ni impredecible. Tiene sus raíces en su santidad, justicia y amor. Le enojan la injusticia, la idolatría, la rebelión y la hipocresía, porque estas cosas distorsionan su creación, dañan a su pueblo y rompen la relación que Él desea tener con nosotros. Comprender qué es lo que enoja a Dios nos ayuda a alinear nuestra vida con su voluntad, buscando la justicia, la verdad y la humildad en nuestro caminar con Él. Pero también debemos recordar que la ira de Dios es atenuada por su misericordia. Si bien Dios está enojado por el pecado, siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a quienes se vuelven a Él en arrepentimiento. Su máximo deseo no es castigar, sino llevarnos a una relación correcta con Él, donde podamos experimentar su amor y gracia. Al reflexionar sobre lo que despierta la ira de Dios,
Permítanos recordarnos su profundo deseo de justicia, santidad y una verdadera relación con nosotros, una relación basada en la confianza, el amor y la obediencia.